Muy bien, ya volvimos a grabar. Vamos a volver al plan de clases o el programa, el plan de actividades, porque el plan de clases es otra cosa que pide la universidad basado en esto, pero colocándole este, todo el resto de la información relacionada con las otras cosas que ellos exigen, que ahorita no me viene el nombre. Eso le voy a llenar después, ese ahorita no va para ustedes. Entonces, vamos a hacer caso omiso de la fecha, mejor dicho, del número de la semana. Las fechas sí están bien, es la fecha que corresponde a cada sesión. Esta sesión de hoy es del 18 al 24 y esto es lo que debemos cubrir en la sesión de hoy. Vamos a hablar, a cubrir un poco los conceptos del coeficiente de balasto, de dónde viene y cómo es, etcétera, cuál es su importancia. Pero antes vamos a conversar un poquito sobre la forma en que ustedes deben trabajar las asignaciones. Yo les envié este material que les tengo ahorita en la pantalla, en donde les hago una explicación de cómo deben tratar la información. Primero que todo, ustedes tienen que considerar que ese material que se les da para que ustedes investiguen y resuelvan y pongan sus criterios es precisamente para eso, para que ustedes den su opinión. Pueden colocar lo que dicen otros autores, lo que ustedes investigaron, lo que a ustedes les parece, lo que vieron en clase, pero lo que más me interesa es qué piensan ustedes con relación a ese tema. Si están de acuerdo con este, con el otro, con aquel, porque esto es para que ustedes fijen su criterio. Entonces, en el trabajo, cuando ustedes lo entreguen, esto es muy importante. No pueden escribir que esto es un trabajo de clase, o sea, un trabajo profesional que ustedes van a presentar. Ustedes no lo pueden decir de que no, esto es un trabajo de clase que me mandó fulanito. En lugar de eso, ustedes tienen que decir que este es el resultado de una investigación que usted hizo para un ingeniero o para una firma. Si ponen un ingeniero, pueden poner que soy yo. Si es para una firma, pueden poner que cualquier firma hipotética que ustedes tengan ahí. Pero la idea es que ustedes escriban pensando en que están tratando con un cliente. En este caso, el cliente soy yo. En lo posible, traten de enviarlos en PDF y que en el nombre del archivo aparezca el nombre de la persona que lo está enviando, porque para mí es importante a la hora después de clasificarlos y de ver cuál es la nota de cada quien, porque cuando yo tengo todo eso abierto después no sé quién es quién y eso me cuesta un poco de trabajo. Entonces, por favor, no se les pase colocar el nombre o el apellido de ustedes, pues por lo menos en el nombre del archivo. No se aceptan trabajos hechos a mano, no se aceptan trabajos en hojas sueltas. Tiene que haber sido un trabajo hecho en Word y después pasado a PDF, como si fueran ustedes a hacerle una entrega profesional a otra persona que les va a hacer un pago por esto. El pago para ustedes en este caso es la nota que van a recibir. Entonces, como cosa, digamos, de examinar la completitud del trabajo, usted debe atenerse primero a estas 5 preguntas para saber si todo está contenido en el trabajo. Estas 5 primeras preguntas no son para que ustedes lo coloquen como punto, como sección dentro de su escrito. No. Esto es para identificar. Ya puse qué fue lo que se hizo. Sí. ¿Por qué se hizo? También. ¿Cómo lo hice? También. ¿Qué me dio de resultado lo que hice? Y incluyen la discusión como una sección dentro del trabajo, eso sí. La discusión es muy importante porque ahí es donde viene lo que les estoy pidiendo de asegurarme que ustedes tienen el criterio claro y es su criterio, no el criterio de otro fulano. Si usted está de acuerdo con el criterio del otro fulano, te dice, y yo estoy de acuerdo con el criterio de fulano y voy a trabajar esto así asado.
pero tiene que mostrar su convicción con relación al tema. Y por último, las conclusiones. Y algo muy importante que a veces no lo transmitimos adecuadamente a los estudiantes es que las conclusiones no salen de la nada. Las conclusiones salen de la discusión. Si usted va a concluir algo, tiene que haberlo discutido. Entonces, las conclusiones son un resumen de lo que se ha discutido. Si no, no puede aparecer como conclusión porque usted no lo ha presentado como un tema que usted está llegando a una conclusión con relación a eso. Lo que sí debe tener el trabajo entonces en sí para su estructuración es que tiene que tener una introducción con antecedentes, qué es lo que motiva a presentar ese trabajo así. Y no es porque me lo mandaron a investigar en clase. No, señor. Usted como ingeniero tiene que decir, atender al problema, a lo que es lo esencial de lo que usted está trabajando. Por ejemplo, en esa primera asignación, ¿cuál es el tema fundamental? Las rigideces relativas de las fundaciones y su interacción entre la infraestructura y la superestructura. Ese es el tema. No una asignación que me mandó el profesor. No, señor. Después viene la justificación. ¿Por qué ese tema es importante? Y allí también es muy, digamos, importante, valga la redundancia, que usted justifique que lo que estamos trayendo como punto de investigación es relevante para su trabajo. Luego, los resultados de lo que usted haya hecho investigando el tema, todo lo que haya conseguido, todo lo que usted haya analizado, o los cálculos que haya hecho en caso de que haya cálculos, etcétera, y su discusión. Usted tiene que poner una discusión de los resultados. Hay una sección de resultados per se y luego la discusión de los resultados. Y en este punto, nuevamente, insisto, es donde usted debe llegar a las conclusiones que después va a resumir en el quinto punto, porque el quinto punto donde se ponen las conclusiones es un resumen de todos los criterios que usted ha empleado y está claro que es como usted debe afrontar el problema. Eso está dicho aquí. Y por último, las referencias de los autores o de la bibliografía que usted haya consultado. Aquí les aclaro que no es lo mismo bibliografía que referencias. Bibliografía es más que todo cuando uno está haciendo una discusión general o presentando un artículo que trata sobre un tema que usted lee y usted después escribe sus propias ideas con relación a eso, pero usted no necesariamente está citando cosas que dijeron otros, sino que usted las interpretó y las escribió como un trabajo de casi un reportero, una persona que es periodista, que lee sobre un tema y luego escribe sobre él, pero no necesariamente hace una cita o una alusión inmediata a un tema. Pero cuando uno está en un texto técnico, eso se hace referenciando al otro trabajo, porque es una correlación directa de lo que ha dicho alguien que yo leí y yo estoy tomando de allí y estoy reinterpretando o dándole base o ajustándome o diciendo que eso es correcto o no es correcto o basándome en eso, y allí viene una referencia con una cita de dónde fue que usted leyó eso, y inclusive pueden ser las referencias generalmente exigen que se coloquen las páginas que tiene el trabajo que usted está poniendo como referencia. Hay una norma que es la norma APA que les piden ustedes para sus trabajos escritos en tu trabajo especial de grado, en donde está escrita la forma o está descrita la forma en que se debe hacer esa cita. Entonces esas son las 6
secciones básicas que debe tener un trabajo, ¿no? Cuando se hacen experimentación, entonces hay que poner, después de la justificación, cómo fue que hice la investigación o los ensayos cuando haya que hacer, o la reinterpretación que usted está tomando de otra persona, porque en algunos casos que usted no tiene acceso a hacer la experimentación directamente, usted puede tomar los resultados de otra persona y tiene que citarlos. Yo estoy tomando los resultados de este señor, que son estos que están puestos aquí, pero eso lo tiene que poner en una sección aparte, porque esos no son los resultados suyos, esos son los resultados de otra persona. Entonces hay que poner una sección aparte que diga materiales, etcétera, o información investigada o algo por el estilo de dónde se tomó esa información. Y los resultados son los resultados de su análisis, el análisis que usted está haciendo, que puede ser con experimentación propia, como les digo, o con experimentación de otra persona, que hay que citarlo muy bien. ¿Ok? ¿Está todo claro? No escucho. ¿Aló? Excelente, profe, todo claro. Ok. Hagan esa retroalimentación, porque yo necesito saber si todo está claro o no para poder continuar. Si no, tengo que aclararle a quien quiera que tenga una duda de qué es lo que no tiene claro, ¿no? Volviendo entonces acá, hay un aspecto que se me pasó la vez pasada, que recuerdan que yo les dije, cónchale, hay algo que se me está pasando y no me acuerdo qué es. Era lo siguiente: las fundaciones, o los sistemas de fundación, a mí me gusta que se llame esto, se diseñan con las cargas de servicio, combinación que sale de las cargas de servicio, y eso nos da unos esquemas como los que tenemos aquí para una fundación. Este es un ejemplo de una fundación de una zapata. Si es bastante uniforme la distribución de las cargas, no hay momentos importantes, etcétera, se obtiene una distribución de esfuerzos como la que está en la figura A. Pero después, dependiendo de los niveles de fuerzas que produce el momento, entonces vamos a tener una variación. Por el momento, entonces, se va a incrementar el esfuerzo en una esquina y va a disminuir en la otra. Y eso puede llegar a un esquema como este que estoy señalando ahora, el C, o inclusive como el D, en donde hay una inversión de esfuerzos en la fundación. Si la fundación está bien hecha, no está a nivel superficial, sino que está enterrada, y el suelo que está por encima de ella está bien compactado, entonces va a haber una reacción del suelo sobre la fundación en la parte de arriba. Y tradicionalmente se decía que no se tomara en cuenta y que no se colocara acero en la parte superior de la fundación, porque eso no tenía mayor influencia. Pero la norma venezolana sí exige que eso se haga, y se ponga por lo menos un 30% del acero que está en la parte de abajo para prever situaciones como esta. Pero lo ideal es que uno lo chequee, a ver si ese 30% es suficiente para los casos en que haya inversión de esfuerzos importantes, si tenemos eventos extremos de consideración. El otro detalle que tenemos que aclarar aquí es que en estos casos, en donde lo que hacemos es comparar el Q máximo que soporta el suelo, lo que vamos a poner a trabajar el suelo, es una función del Q último entre un factor de seguridad, y que debe cumplir también con los asentamientos. En este caso, el factor de seguridad generalmente se toma alrededor de 3. Y como les dije yo antes, es una reserva de capacidad que estamos dejando para casos en que se vayan a exceder las acciones de diseño.
Y precisamente ese es el caso que les voy a poner. Si cuando vamos después a chequear la fundación desde el punto de vista estructural, utilizamos las cargas de la peor combinación que tenemos sobre la fundación, porque no queremos que la fundación, si viene un evento extremo, vaya a fallar. La fundación en sí, el elemento que sirve para transmitir la carga. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso vamos a tener un valor muy grande de los esfuerzos que están siendo transmitidos ahora al suelo. Y el factor de seguridad 3 no nos sirve porque no estoy con las cargas de servicio, estoy con una carga extrema. Entonces lo que se hace es que el factor de seguridad se hace igual a 1. Y en ese caso lo que estoy suponiendo es que el suelo va a ser capaz de aguantar esa combinación extrema que va a pasar en un momento sencillo, muy rápido, pues vamos a decir así, pero que el suelo tiene que aguantarlo, porque estoy haciendo que la fundación lo aguante, entonces yo tengo que hacer que el suelo también lo aguante. Entonces pongo que el factor de seguridad sea 1 y me aseguro entonces que ese valor del Q máximo que me está resultando de todas esas combinaciones no excede a la capacidad última de la fundación. Entonces en este caso, nuevamente, el factor de seguridad que uso es 1 con las cargas, con la combinación extrema, porque yo estoy diseñando la fundación, el tamaño que le estoy dando a la fundación es para cumplir la condición de las cargas de diseño y de los asentamientos. Pero en el caso que venga una carga extrema, entonces tengo que garantizar también que la obra va a seguir trabajando y cumplir la función para la cual fue diseñada. Entonces por eso hacemos ese chequeo. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Por ahora no, profe. Ok. Seguimos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el coeficiente de balasto, pero antes de hablar del coeficiente de balasto, vamos un momento a ver la primera asignación. Esta primera asignación es sobre rigideces relativas y fundaciones superficiales y combinadas y losas también, ¿no? Es como el adicional. Aquí tienen que considerar este primer aspecto, que es por qué es importante la consideración de las rigideces relativas en el diseño de las fundaciones. Razone y explique, pero no es que me van a poner en el trabajo respuesta a la pregunta M1. No. Esto es para que usted lo tenga en mente para la justificación, en la sección de justificación. ¿Ok? La parte 2, explique por qué se entiende con relación al riesgo funcional en el diseño de fundaciones. Ustedes me tienen que explicar entonces ahora qué es lo que ustedes interpretan dentro de esa justificación, lo que entienden por el riesgo funcional, porque eso es lo que le va a dar base a todo lo que usted va a seguir trabajando después. ¿Alguna pregunta? Profe, o sea, no va a tener un orden. Vamos a colocar esa pregunta en el desarrollo de la actividad. Sí, eso es parte, eso es como un punto que ustedes van a chequear con las 5 preguntas, esas que yo les puse al principio. ¿Dónde que está? Caramba, no lo consigo. Ya voy. Aquí. En esta parte, ¿qué se hizo? ¿Por qué se hizo? Eso tiene que estar incluido en alguna de estas secciones que están aquí. Ok. Entonces usted cuando diga qué se hizo, bueno, hicimos un estudio sobre la importancia de las rigideces relativas, porque eso puede influir en y además puede hacer ok, pero no es que, pregunta número 1, no. Está claro, porque así es como usted va a trabajar cuando usted esté haciéndole un trabajo a una persona. Usted tiene que tener en cuenta
en qué voy a basar los argumentos con los que yo voy a justificar lo que voy a hacer, y aquí lo que les estoy dando es una guía de esa argumentación. Había otra pregunta por ahí de alguna de las damas, o quedó contestado con lo que ya dije. Está claro, profesor. Ok, perfecto. Volvemos entonces a el trabajo, ¿no? Entonces, la primera actividad que se les pide aquí es que en esta figura ustedes tienen un caso que es de la vida real. Esto lo tomé yo de los trabajos que hacía cuando estaba en una consultora. En una refinería se hizo una ampliación, una mejora de algunos procesos y hubo que cambiar algunos equipos. Y el primer equipo utilizaba, esto es términos relativos, ¿no? Porque lo que quiero aquí es que conversemos en esta parte sobre lo conceptual. Eso tenía este tamaño y estaba fundado por las condiciones del suelo, sobre pilotes que estaban conectados con unas riostras y unos cabezales. Pero ahora resulta que el equipo nuevo que hay que sustituir, con el que hay que sustituir al otro, tiene estas otras dimensiones relativas que son muchísimo más grandes que el anterior. Y por las condiciones de trabajo en una refinería, no se puede hacer todo lo que uno haría cuando uno está haciendo un diseño desde cero. Número uno, porque tenemos tiempo limitado. Y número dos, porque no caben todos los equipos que uno metería para preparar un sistema de fundaciones original para ese equipo. No se puede demoler, esos pilotes no se pueden quitar de allí, porque por lo que dijimos que no hay tiempo y que no hay la posibilidad de disponer de equipos de gran tamaño. Y además hay que tener pendientes de que hay zonas de servicio. En este caso anterior, bueno, una zona pasaba por dentro de la fundación y la otra quedaba por fuera. Estos son cableados, sistemas de drenaje, otras cosas. Y esta otra zona quedaba prácticamente aquí en la parte exterior. Pero ahora cuando tenemos la ampliación, resulta que estas dos zonas de servicio que estaban antes por fuera de la fundación, ahora están dentro. Y yo tengo que ampliar la zona de fundación porque la nueva máquina o el nuevo equipo tiene unas bases que son mucho más grandes que las anteriores. Y fíjense que en un caso envuelven, o podemos disponer del sistema de fundación anterior, pero en este caso no, queda por fuera. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo diseño yo ahora este nuevo sistema? Y tienen que tomar en consideración que no pueden meter equipos muy grandes y que tienen que hacer la mejor combinación de sistemas de fundación para cumplir con los nuevos requerimientos que tiene este equipo. No vamos a entrar en más detalles, sino lo que necesito que hagamos ahora es la conceptualización. Aquí se van a topar con una, digamos, norma, entre comillas, convencional, de que no se pueden combinar sistemas de fundación. Eso es cierto cuando estamos en el caso de que yo estoy diseñando por primera vez y yo tengo entonces la ventaja de que puedo disponer del sistema que más me convenga para todo. Pero cuando estoy en una situación forzada como esta, no podemos dejar al cliente diciéndole, no, mira, yo no puedo hacer fundaciones combinadas, quédate con tu equipo ahí como tú puedas. No. En este caso, yo tengo que hacer uso de la base de lo que significa nuestra profesión, ingenio, para ver cómo combino y hago que se cumplan capacidades portantes y hago que se cumplan los asentamientos para poder
dar una solución a este tipo de problema que se me está presentando. Aunque todavía no hemos hablado de pilotes, conceptualmente, ustedes tienen más o menos una noción y saben que los pilotes en general a veces se ponen sobre cabezales, y podemos poner losas rígidas, podemos poner vigas de gran tamaño, si nos permiten. No tenemos restricción de altura, el equipo puede ponerse más alto de lo que estaba el otro, eso nos va a permitir entonces planificar un sistema de fundación en donde yo puedo utilizar la altura, ya que no puedo hacer más nada con las otras dimensiones, salvo las que están marcadas allí, porque tampoco, digamos, podemos extendernos demasiado, porque en algún momento podemos tropezar con otro equipo y no nos podría permitir hacer, qué sé yo, una losa rígida de gran tamaño. No sé si la vamos a poder hacer allí, porque me voy a tener que llevar algunos de esos elementos que están allí y tengo que verificar si las reacciones sobre esa losa rígida en la zona en donde están los pilotes va a ser distinta de la otra y puedo fracturar la losa. Entonces tenemos que pensar bien la forma en que vamos a tratar de proponer una solución conceptual, que estamos hablando en este caso, para poder satisfacer los requerimientos que nos está exigiendo ahora este cliente. Y fíjense que estamos hablando nuevamente de las etapas de la ingeniería que yo les comenté al principio. La ingeniería no es nada más la ingeniería de detalle. La ingeniería tiene ingeniería básica, que en este caso no aplica, pues, porque la básica es muy general, aunque tiene algunas cosas que podemos aplicar de la básica aquí, pero aquí estamos hablando ya más de ingeniería conceptual. Las ingenierías son básica, conceptual y de detalle. En este caso, la primera que tenemos que tratar entonces es la ingeniería conceptual con fundamentos de ingeniería básica, el tipo de material, el tipo de elementos que voy a utilizar y la forma en que lo puedo disponer conceptualmente para después pasar a una ingeniería de detalle, viendo si esto puede cubrir adecuadamente todos los aspectos de criterio que yo tengo que tomar en consideración para que esto se haga. Entonces, nuevamente estamos en una combinación de ingeniería básica y conceptual, que es el primer paso siempre de la ingeniería antes de proponer una ingeniería de detalle. Uno no puede saltar de una vez a la ingeniería de detalle, tiene que cubrir todos estos aspectos para garantizar que conceptualmente yo voy a proponer una solución que es la que voy a ir a ejecutar y la puedo diseñar en detalle. ¿Alguna pregunta? Profe, no estoy segura de si se está grabando lo que hablo. Déjame ver. Sí, se está grabando. Ah, listo, perfecto. Desde que puse a grabar nuevamente, sí, se está grabando. ¿Está claro todo? Ese es el primer esquema del trabajo, la primera parte del trabajo. Entonces ustedes tienen que revisar esto, tienen que ver la calidad del material que tienen allí, que creo que es una arcilla, y buscar responder la pregunta que está aquí. ¿Es posible plantear una solución utilizando vigas, zapatas, losas, pilotes y o pilotines entre distintos sectores de manera de ayudar a distribuir las cargas? ¿Cómo sería el esquema conceptual que usted propondría? La segunda pregunta es que en algunas zonas de esa refinería o de ese sector en donde estamos trabajando, nos encontraremos, seguramente, o con la solución que planteemos, problemas que pueden estar relacionados con la forma en que vamos a unir fundaciones, y esto está relacionado entonces con el esquema anterior. Entonces, lo que se les pide acá es que si se nos presenta un caso como este dentro de lo que ustedes vayan a analizar, o que si ahora estamos cerca de una zona del lindero, por ejemplo,
Disculpen un segundo. Ajá, disculpen. Entonces, lo que se les pregunta aquí es, en caso de que tuvieran en alguna de las zonas algo como esto, que está marcado en naranja, una fundación que está en un lindero y otra fundación que está cerca, conceptualmente, ¿cómo dirían ustedes que es la mejor manera de unirlas, si bien con este esquema, o con este esquema, o con este esquema, o con este otro esquema? Hay cuatro posibles alternativas y que discutan con relación a ese tema. Nuevamente, esto deben colocarlo como parte de lo que sería el planteamiento conceptual de lo que ustedes van a hacer, como una consideración dentro de los esquemas que van a plantear de potenciales opciones que tendrían y cuál de ellas sería la mejor. Cambiando aquí, en algunos casos habría pilotes, etcétera, ¿no? Pero entonces ahí es donde quiero que ustedes manejen la conceptualización. ¿Hay alguna pregunta? Profe, pero esta parte igual lo vamos a manejar como un informe técnico bonito, ¿verdad? Dentro del mismo informe, no son dos informes, es un solo informe que debe considerar lo que está en la parte 1 y conceptualmente un poco en la discusión que vayan a hacer lo que está aquí en la parte 2. ¿Ok? Y ese es el reto. ¿Les parece interesante o no? Sí, profe. Y esto, como les digo, esto es de la vida real. Esta parte 1 es de la vida real. Esto es un problema que tuvimos que resolver nosotros en la constructora donde yo trabajaba, a una refinería que tenía este problema. Y bueno, como parte de las cosas conceptuales que uno tiene que manejar, están estas consideraciones y las rigideces relativas de las vigas con respecto a los elementos que vamos a colocar, si se va a colocar una zapata, si se va a colocar una losa rígida, cuáles serían las implicaciones de soluciones o de rigideces relativas dentro de lo que vamos a plantear para la fundación de arriba, ¿no? Bien. ¿Alguna otra consideración sobre esta primera asignación? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a entrar un poco en qué es el coeficiente de balasto y qué significa, para qué lo usamos, etcétera. El coeficiente de balasto consiste en buscar una correlación entre los desplazamientos y las fuerzas. Fíjense, los desplazamientos y las fuerzas. Tal como dice la ley de Hooke, a medida que un elemento se desplaza, hay una reacción que ocurre y esa es la fuerza que se desarrolla, utilizando la ley de Newton. Esta tiene una diferencia con relación a la ley de Young, el módulo de Young, que correlaciona esfuerzos con deformaciones, tensiones con deformaciones. La ley de Hooke es fuerzas con desplazamientos. Entonces, este cambio en principio opera bien para materiales con rango elástico amplio, como los metales y en algunos casos el mismo concreto. Sin embargo, para el suelo, que tiene un rango elástico casi nulo, una función hiperbólica, y solamente para deformaciones muy pequeñas, en una parte que es más o menos lineal, se deben tomar precauciones para definir cuál rango de deformación vamos a tomar para la aplicación del principio del coeficiente de balasto. Porque como hay que hacer una aproximación de un resorte, tenemos que verificar
después que hagamos el cálculo, que los niveles de deformación están acordes con lo que dijimos que íbamos a usar para seleccionar el coeficiente de balasto, que es ese resorte que estamos hablando. ¿A qué me refiero yo aquí con esto? El primer problema es para una fundación que sea elástica, tiene puntos de apoyo de columnas, o una zapata que también tiene un punto de apoyo de una columna y se deforma de esta manera. En este caso, las deformaciones están asociadas con la elástica, valga la redundancia, del elemento que está tomando las cargas. En este caso son las losas y las zapatas. Y entonces lo tradicional y lo convencional es utilizar lo que ustedes han seguramente escuchado, que se llama el colchón de Winkler, que es tomar resortes para simular el suelo y que permitan calcular entonces, con base en la elástica de la viga, cuál es la reacción que tenemos, la fuerza que tenemos sobre la viga o la losa o lo que sea, basados en las deformaciones que le vamos a imprimir o los desplazamientos que le vamos a imprimir al suelo. Este es un primer caso. El segundo caso es si tenemos una fundación que es suficientemente rígida, entonces su esquema de asentamiento, de carga, debajo de la fundación, el centro de la fundación, tiene una forma como esta, que no es lineal. Esto se supone así porque estas cargas se suponen que dan dentro del rango elástico del suelo. Y ya vamos a ver un poquito hasta dónde llega eso. Pero en este caso no, porque en este caso el asentamiento va a estar influido o controlado por, como les comenté antes, los esfuerzos que están inducidos por la fundación debajo de ella en la masa de suelo, y eso puede alcanzar entre 3 y 6 veces el ancho de la fundación. De manera que cuando buscamos un resorte para simular cómo va a ser el asentamiento de esta fundación que es rígida, no es lo mismo que este otro resorte. Son dos resortes diferentes, porque este resorte solamente considera asentamientos y deformaciones muy pequeñas, mientras que este toma valores que están hasta 6 veces el ancho de la fundación. Y eso trae una implicación mayor. Hablando un poquito antes de entrar en otros detalles técnicos, vamos a hablar un poquito sobre quiénes fueron estos señores que estamos hablando, Robert Hooke y Thomas Young. Robert Hooke, estos dos señores son ingleses, y este nació mucho antes. Este nació en 1635 y este nació en 1773. Y este era un científico bastante destacado en Inglaterra y llegó a ser presidente de la Real Academia de Ciencias de Inglaterra. Y era una persona que tenía, digamos, un carácter bastante fuerte hasta cierto punto, y tuvo bastantes enfrentamientos con Newton, al punto de que mencionan de que esto es un retrato aproximado que hizo alguien ya después de muchos años, en el año 2004, por las referencias escritas que habían con relación a la forma física de este señor Hooke. Este señor Hooke parece que era de muy poco tamaño, tenía un defecto en la espalda, que tenía joroba, y tenía un carácter bastante particular, y tuvo muchos enfrentamientos con Newton, como les digo, y que esos enfrentamientos los llevaron a una relación personal muy tensa y, digamos, muy difícil, al punto de que después que falleció este señor Hooke, Newton siguió vivo y llegó a ser presidente de la Real Academia, y una de las cosas que dicen es que mandó a quemar
todos los retratos en donde aparecía Hooke, las pinturas. Entonces, por eso se perdió la referencia de cómo era la apariencia personal del señor Hooke. Él era una persona que se metía en áreas de física, biología, náutica y arquitectura. El señor Young, por su parte, también era físico. Andrés, uno de los muchachos que está aquí, se salió del grupo y está pidiendo que lo acepten. Quiere entrar a la conferencia, pero se le salió la computadora. O sea, el internet lo que se le cayó. Bueno, vamos a... Bueno, retomando el tema, este señor Young era, además de incursionar en física, su área principal era la fisiología y la medicina, pero también tenía, digamos, inclinaciones por la física y también por la egiptología. Y resulta que en la física resultó que fue el que planteó el módulo, y que las bases del módulo, como estábamos hablando, aplican muy directamente para materiales que son linealmente elásticos, ¿no? Esto es un esquema de formación con tensión o con esfuerzo, y que para los metales y los otros materiales que tienen una respuesta elástica hasta cierto punto, resulta muy fácil con estas derivaciones que están acá, que no voy a meter en detalle ahorita, ustedes las pueden ver, y llegar a una ecuación en donde uno correlaciona la fuerza con el área del elemento, con el área del resorte, puede ser, y el módulo de Young con el diferencial de desplazamiento en el sentido del eje X. Entonces, en el suelo, que es un material que tiene una respuesta como esta que estoy señalando, hiperbólica, no es posible utilizar para todo el rango en el que queramos evaluar el comportamiento del suelo, porque la parte elástica corresponde a deformaciones muy pequeñas y aplica en este sector. Pero luego, si seguimos trabajando con ese módulo, tomado como esta tangente inicial, y vamos a estar en un nivel parecido a este que estamos marcando como epsilon 2, vamos a estar entonces considerando que el material toma más fuerza que la que realmente debería tomar, porque él, para este nivel de deformación, toma este nivel de fuerza, mientras que si lo consideramos lineal va a tomar una fuerza que está por acá arriba. Entonces hay que utilizar bien sea una cuerda o una secante, o ir evaluando el módulo punto a punto, que es mucho más complicado. Entonces el uso de resortes es muy útil para agilizar los cálculos, y como vemos, en general, como ya les mostré, el comportamiento de una fundación, que puede ser cualquiera, esto aplica también para pilotes. Si tenemos un nivel de carga aquí, a medida que aumentamos la carga, aumenta el desplazamiento en sentido vertical de esa fundación, y eso está asociado con los dos fenómenos que suceden debajo de la fundación, que es el bulbo, que está aquí representado por esta zona rayada de un trazo estrecho, y el desplazamiento del suelo producto del hundimiento de la fundación a medida que penetra en la masa del suelo. El desplazamiento del suelo a medida que la fundación penetra en el suelo. Ustedes lo pueden ver aquí en este modelo bidimensional, a medida que se alcanza entonces el punto en donde ya pierde la estabilidad la fundación, se ve claramente la forma del desplazamiento del material hacia los lados. Pero, como indicamos antes, hay una zona que tiene un bulbo. Entonces, la respuesta de un elemento de suelo que esté dentro de la masa
debajo de la fundación. Si el suelo es suelto, va a tener una respuesta como esta, y si el suelo es más consistente, este es suelo suelto o blando, ¿no? Y si es más resistente, va a tener una respuesta como esta, es decir, para el mismo nivel de deformación toma más carga. Entonces, aquí viene cuál es el módulo que vamos a utilizar, si es un suelo o si es otro, para tratar de llevar este problema de asentamiento con carga, que lo podemos dar la vuelta para colocarlo aquí. Esto sería el desplazamiento, y este sería la carga y este el desplazamiento. Entonces, tomar un equivalente a un resorte en la zona que sea más lineal de ese del desplazamiento. Entonces, como vimos antes, hay dos niveles en los cuales podemos trabajar. Esto es un resumen de lo mismo, ¿no? Y en general, para las fundaciones flexibles, para tomar un módulo que sea representativo, se toma el desplazamiento de 0,127 centímetros, o sea, 1,27 milímetros, y se considera que la reacción del suelo en general dentro de esa zona va a estar muy adaptada a las deformaciones de la elástica de la fundación. Entonces eso es lo que se define como el coeficiente de balasto básico para fundaciones flexibles, y generalmente se denota con la letra K1, K sub 1. Y entonces es el nivel de carga dividido entre este nivel de desplazamiento. Ese sirve, como habíamos dicho antes, para este tipo de problemas, porque aquí nos interesa es la elástica. Pero cuando vamos a este otro tipo, entonces hay que adaptar este coeficiente K1, que es el que se define convencionalmente, a la consideración de que eso es para un desplazamiento chiquitico aquí, pero no toma en cuenta todo este otro nivel de esfuerzo que estoy incluyendo debajo de la fundación. Entonces hay que transformar ese K1 en un K que sea representativo para esto. Terzaghi propuso unas fórmulas que han sido también trabajadas por otros investigadores y generalmente están conceptualmente basadas en que esto que les estoy diciendo, y además afrontaban la dificultad de que no tenían buenos métodos de cálculo rápido y sencillo. Lo que yo recomiendo ahora es que, como les dije antes, vamos a poner la otra presentación, hagamos una con cualquier método de calcular asentamientos. Una vez que calculamos la capacidad última del suelo, la dividimos en submúltiplos, y con cualquiera de los métodos que están suficientemente aceptados para calcular los asentamientos con una hoja Excel o con cualquier otro método, para definir para cada tipo de suelo y cada nivel de desplante de la fundación y cada tamaño de la fundación, cómo es el asentamiento para esos distintos niveles de carga, con lo cual nos va a permitir trabajar con los asentamientos que esperamos para los valores que estamos utilizando en las cargas de servicio, que son las que nos permiten diseñar la fundación. Entonces vale decir, si por ejemplo tuvimos una carga última de 75, como en este caso 75 toneladas, entonces si yo divido eso entre 3, nos queda 25. Y entonces con 25 yo puedo establecer cuánto es el nivel de asentamiento que yo espero para esa fundación,
y si está dentro de lo permitido para la edificación o para el equipo con el que estoy trabajando, entonces estoy cumpliendo las dos cosas que dijimos que tenían que cumplirse. Que el asentamiento está de acuerdo con el nivel de la carga de servicio, con lo que esperamos, y además estoy usando un factor de seguridad de 3. Pero no caigan en el error que yo he visto que caen muchos ingenieros estructurales, que es que toman solamente la carga última, la dividen entre 3 y esa es la carga. No, tienes que verificar el asentamiento, que el asentamiento no exceda lo que se permite para el tipo de edificación o de equipo con el que estamos trabajando. ¿Está claro eso? Y esa que les mostré era para arcillas y esta otra es para arenas. En arenas es mucho más sensible las características de la fundación cuando la arena está suelta. Fíjense que aquí hay una gran distribución, o una gran dispersión, quiero decir, de los asentamientos, y a medida que la arena es más densa, ya se reduce la dispersión, y cuando es muy densa es mucho menor también la dispersión. El caso de arcillas es al revés. Cuando la arcilla es muy blanda o un poco más competente, como firme, tenemos que es bastante lineal y muy aproximadas todas las respuestas, pero cuando la arcilla es más cerca entre firme y dura, ya sí empieza a notarse la diferencia entre las características del asentamiento con el nivel de carga. ¿Tienen alguna pregunta o algún detalle que quisieran que comentáramos y discutiéramos acá con relación a estos temas? Por ahora nada. ¿Les parece claro todo lo que les mostré acá y que es parte de las consideraciones que van a tener ahora desde el punto de vista de identificar cuál es el coeficiente de balasto que deben utilizar y la mejor manera de calcularlo, y lo que dijimos antes con relación a las rigideces relativas? Sí. Profe, cuando ustedes hablamos en el gráfico que tomábamos un punto de 0.27, eso siempre va a ser, se toma ese 0.27 como punto principal para hacer la parte lineal. Sí. En el gráfico Sí, ese se hace generalmente con lo que se llama una prueba de plato. Se toma un plato de 30 por 30 o de 30 centímetros de diámetro, puede ser cuadrado o puede ser circular, y con un gato y un sistema que permita transmitirle carga a ese plato, se estima o se va midiendo el asentamiento a medida que se va cargando el plato. Y entonces tú puedes hacer la curva de carga-asentamiento. Y para entonces ese asentamiento de 0,127 centímetros o 1,27 milímetros, defines el coeficiente de balasto básico, y ese es el que puedes utilizar para los cálculos de losas flexibles. Si vas a utilizar para una fundación rígida, en donde, como viste, el bulbo es mucho más grande, entonces tienes que corregir ese coeficiente de balasto para que tome en consideración todos los esfuerzos que están por debajo de la masa del suelo. Y allí, entonces, mi recomendación, para terminar, perdona, déjame terminar. Mi recomendación en ese caso es entonces preparar la curva de carga-asentamiento con la mejor manera de estimar los asentamientos de fundaciones, que ahora hay varios, puedes tomar varios métodos y después sacas una curva promedio, etcétera, y entonces eso te queda como tu curva de carga-asentamiento, porque no es posible ir al campo a hacer una prueba de un plato de 3 metros por 3 metros, eso no es posible. Y a mí realmente los valores de la consideración de los coeficientes que propuso Terzag y han propuesto los demás no me convencen tampoco, porque ahí se toman una serie de consideraciones y aproximaciones de la teoría elástica a las condiciones de los suelos, que a mi juicio no consideran todos los elementos que ahí entran.
Yo les voy a mandar unas notas que yo he preparado con relación a esos temas para que ustedes lo vean y entonces entiendan que por qué estoy proponiendo esa recomendación de hacer el, el gráfico de carga asentamiento para una fundación grande y tomar de allí entonces la verificación de capacidad portante, capacidad admisible y asentamiento. Adelante, Arturo, que tú querías decir. Sí, profe, porque en realidad, bueno, me parece sumamente interesante porque normalmente eso es lo que ha pasado, lo que usted dice. Nosotros agarramos, dividimos entre el factor de seguridad y esta es nuestra carga. Entonces, me parece interesante porque es algo nuevo en cuanto a asentamientos y no sé si nos puede ayudar con los métodos. ¿Cuáles son los métodos más usados? Aparte del de Terzaghi, que ha dicho que no es muy, que tiene muchos factores que incluyen, no sé, el grupo, pero a mí me gustaría saber más o menos el nombre de los otros métodos de cálculo de asentamiento para por lo menos investigarlos. Sí, efectivamente, yo les puedo decir unas recomendaciones, pero lo que pasa es no podemos indagar mucho en eso porque, como les digo, esto es un curso intensivo, no hay tiempo, y eso es parte de la materia que se ve en geotecnia para fundaciones. En la materia geotecnia para fundaciones, sí entramos en detalle de cómo calcular y hacer cálculos de asentamientos para satisfacer y hacer la verificación de que la fundación está cumpliendo con la parte de asentamiento y con la parte de capacidad portante. Okay, pero yo les puedo dar las referencias, pues seguro que sí, y les voy a mandar el escrito, que es el mismo escrito que utilizamos en la otra materia, para que ustedes, bueno, puedan leer con relación a ese tema, y después podemos, si hay un grupo que le interesa seguir aprendiendo sobre esos detalles, nos inscribimos en la materia de geotecnia para fundaciones y ahí vemos todos esos detalles. Gracias, profe. A la orden. ¿Algún otro detalle, alguna otra consideración? Ok, en ese caso, entonces damos por terminada esta sesión.